Integrar el bien y el mal. La integración es la máxima expresión. Yasgir Esvaru. Lo que es real es lo que sea que manifieste para sí mismos las personas reales en la Tierra, sean semillas o no, siendo que últimamente todos los humanos reales son semillas. Por lo tanto, todo lo que sucede ahí es generado por ellos. Desde planos superiores no existe la maldad. Eso es interpretación dualista que solo sucede y solo existe en planos inferiores. Por lo tanto, desde donde se genera todo, desde donde viven y viven todas las almas. Todo lo que sucede en la Tierra y en cualquier otro plano de los llamados bajos es diseño de ellos. Ergo, el bicho y lo que va en el brazo por el bicho son creaciones o manifestaciones de los humanos como colectivo y de forma individual también. Pero, ¿por sus almas más allá? ¿O por sus yos más bajos? No hay diferencia. Lo único que distingue uno y el otro es la memoria y conciencia de trabajar o existir desde dicho plano superior. Pero ningún plano superior existe sin su inferior, porque solo son aspectos del mismo. Lo mismo sucede con las almas. No hay yo superior. Todo es la misma persona. Solo depende de cuánto desee ver, de su nivel de conciencia. Ergo, se genera por las almas desde el punto de vista que sea, válido desde abajo o desde arriba por igual. No entiendo, ¿qué capa de ellos lo ha generado? Objetivamente, fue generado por las capas de sus almas en estado de dualidad, es decir, bajo. Lo positivo no existe sin lo negativo. Por lo tanto, es posición o concepto visto desde densidades bajas solamente. Es simple. El regresar a un lugar de origen como alma solo es regresar la atención de dicha alma a ese lugar del cual nunca han dejado, la fuente. Por lo tanto, nadie se pierde, solo por sus propias ideas. Por eso deben tener responsabilidad sobre lo que creen, sobre lo que piensan, siempre. Dices que tal vez lo ha generado su capa que está en dualidad. Entonces, esto significa que están creando esto desde algún nivel que ya está por encima de esta dualidad tan extrema que domina el 3D. ¿Quieren salir de 3D? Sí. Como he dicho o he explicado antes, no se encarna desde la fuente, aunque últimamente todo es la fuente y desde la fuente, sino que se encarna desde densidades altas donde el concepto de dualidad aún existe. Por lo tanto, aún pueden hacer planes desde ahí. El juego de la Matrix cansa. Ellos lo saben desde arriba. El Cabal y los Illuminati, los regresivos llenos de maldad pura, no pueden existir por sí mismos. No es autosustentable la maldad, porque se autodestruye. La maldad tiene como característica o definición el tener la tendencia a la autodestrucción. Así que necesitan una mente o mentes colectivas o individuales que sean creadoras para que constantemente les esté revirtiendo lo que hacen, neutralizando sus acciones regresivas, o de lo contrario, simplemente desaparece todo. Ergo, la maldad solo es generada por un ser con conciencia propia que mantenga y tenga tanto la maldad como lo integrante, o positivo en dicho ser. Ergo, los regresivos y el Cabal solo es un producto de las mismas personas dentro del juego de la Matrix. El villano de la historia
usado como medio para terminar el juego. Aún así, desde la posición, desde dentro de la Tierra hay maldad y se debe combatir. Pero al combatir la maldad, solo la perpetúan. Solo logran darle mayor continuidad al juego de las densidades bajas, al juego eterno de la lucha del bien contra el mal. Siendo que la integración del bien y el mal es la única solución. No negarse ni resistirse al mal, sino integrarlo y aceptarlo, lo cual irremediablemente traerá como consecuencia su disolución, quedando solo lo positivo, lo que define a una densidad alta. Ellos son Matrix. ¿No volverían a la fuente? ¿No irían al bajo astral? Entonces, en este caso, están planificando esto como escape de 3D, pero llevarán la Matrix con ellos. Se quedarán en la Matrix del bajo astral, ¿no? ¿Dónde irán? Depende del nivel de cada quien. Salen en masa de forma colectiva, mas no significa que todos tengan el mismo destino. Entonces, para terminar con los malos, hay que sacar a los creadores de aquí. Es una solución muy real. Sin creadores no hay contraste. No hay quien neutralice la maldad. Se disuelve. Simplemente deben ver y decidir por sí mismos, cada persona, cada alma, qué es o cuál es su posición con respecto a esto. Como ya he explicado, cualquier nivel de percepción y conciencia es tan válido como el siguiente. Es decir, no por haber un punto de vista de un plano superior se invalida el inferior. Esto es un error muy común que cometen incontables. Darle prioridad a los valores o a las agendas de un plano superior, viendo al inferior como algo ignorante, por lo tanto, incompleto. La conciencia y las densidades son un todo. No se le puede quitar ningún nivel. Todo es lo mismo, con el mismo valor. Por lo tanto, al estar en la Tierra encarnados como semillas, caminando las calles, hay maldad ahí y desde ese punto de vista se debe combatir, o simplemente se acabarán sus vidas. Esto aún sabiendo que desde arriba ese era el plan desde siempre. Entonces, desde planos superiores, hay que integrarlo todo, pero aún así desde abajo lo deben combatir. Todo al mismo tiempo. Últimamente ganarán los planos superiores al integrarlo todo, y con esto se da la ascensión colectiva e individual. Entonces, se debe entender esto de forma que expanda la mente y ayude a buscar nuevas soluciones al problema, viendo el problema integradamente. Todos los planos a la vez, no solo con las prioridades o punto de vista de uno u otro plano. Entonces esto quiere decir que haz lo que te dicte tu conciencia desde el plano en el que vivas, tomando la responsabilidad sobre lo que tú crees que sea correcto. Solo expongo las cartas sobre la mesa. El problema es que no solo ocurre eso como agenda, sino que es un complejo conjunto de agendas dentro de la misma botella. Sea o no bajo manipulación de conciencia, que se da todo el tiempo, ellos como masa desean esa experiencia, y también hay que considerar que entran en el círculo vicioso de la ley de los espejos, que dicta que si pones tu atención en lo regresivo, solo obtendrás más de lo mismo. En resumen, se entiende todo el plan desde arriba. Digamos que los humanos ven el problema desde abajo, desde el suelo. Nosotros lo vemos desde arriba, todo el conjunto. Entonces, es como decirles a los del Cabal que entendemos todo su plan, y aún más desde planos más altos. Y aún sus argumentos éticos
que reconocemos como válidos desde una u otra perspectiva incompleta. Y aún así, rechazamos el plan y se debe detener. No es ético desde ningún plano existencial. Aún así, hay que recordar que en la Tierra nada es justo, y por eso se siguen perpetuando atrocidades. Entonces, esto solo es más del mismo problema del 3D, generado por el nivel de conciencia tan bajo, siendo que están atrapados en una dualidad densa y básica. Entre más arriba esté tu entendimiento, más complicado es todo. Lo he explicado ya con anterioridad. Lo que define a un plano superior es la cantidad de datos a procesar. ¿Lo recuerdan? Nada de lo que di antes fue para rellenar el espacio, sino que todo tiene una secuencia que se usará para entender cosas progresivamente más complicadas que vendrán después. Dejé la base para poder dar después lo más complicado, o de lo contrario, no se entendería. Lo que hagamos hoy es lo que nos definirá mañana.